Hola, ¿qué tal amigos médicos? El día de hoy vamos a revisar un tema muy padre, es ictericia neonatal. Yo sé que la mayor parte del tiempo digo que todos los temas son bonitos, pero no les voy a mentir que a mí me gusta muchísimo, pues básicamente toda la medicina. Creo que la disfruto mucho cuando la enseño y este tema no es la excepción. Créanme que ictericia neonatal es uno de los temas que más he disfrutado estudiar. Ahora que revisé la guía recientemente para poder estudiar y hacer toda esta clase, estuve dándome cuenta que hay varias cosas que están muy directas en la guía de práctica clínica, e incluso en cuanto al tratamiento, está muy directo y vamos a abordarlo de la manera más sencilla posible para que todo quede muy claro. Definitivamente, ictericia neonatal tiene un gran espectro de enfermedades que podemos ver dentro de este tema, porque no es solamente que el niño tenga ictericia, sino que puede tener una enfermedad de base que está produciendo este tinte ictérico. Y justamente con eso quiero empezar porque como tal no hay una definición de ictericia neonatal, porque hay que recordar que ictericia, más allá de ser una enfermedad, es un signo clínico. Nosotros vamos a ver a un bebecito, a un niño recién nacido y vamos a ver que presenta este tinte ictérico, pero de ahí vamos a empezar a hacer abordajes a los distintos diagnósticos diferenciales para poder encontrar la causa subyacente de este. Evidentemente, no toda ictericia va a ser patológica, puede existir ictericia fisiológica, pero eso lo vamos a ir viendo respecto a cómo vayamos avanzando en la clase para diferenciarlo entre una ictericia fisiológica y una patológica. Entonces vamos a empezar con el tema. Este es un tema complejo, sobre todo porque voy a explicar un poco de fisiología, pero tratar de hacerlo de la forma más sencilla para que no sea tan difícil de entender y lo podamos abordar de la manera más sencilla posible. Entonces, empezando con lo que es la definición, vamos a tener que la ictericia, pues como tal, es la coloración amarillenta de piel y mucosas, secundario al aumento de bilirrubina. Hay que recordar que como tal tenemos tres tipos de bilirrubina, tenemos la bilirrubina directa, la indirecta y lo que sería la bilirrubina total, que es la suma de estas dos. Hay que recordar a palabras simples que la bilirrubina indirecta es aquella que también se conoce como no conjugada y todavía no pasa a nivel hepático, mientras que la bilirrubina directa, o también conocida como bilirrubina conjugada, ya pasó a nivel hepático, ¿vale? Entonces, esa primera diferencia quiero ponerla en contexto. Ahorita cuando veamos la fisiología del metabolismo de la bilirrubina, nos vamos a dar cuenta a qué nos referimos con esto de conjugada y no conjugada. Ahora, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que el 60% de los recién nacidos a término van a presentar ictericia neonatal. Evidentemente, no en todos los casos se va a tratar de una patología porque hay cierto contexto donde puede ser hasta cierto punto fisiológica, ¿vale? El 80% de los prematuros también lo van a presentar. Muchas de las veces, desafortunadamente, en ellos sí se va a tratar de una cuestión patológica, aunque también puede ser de manera fisiológica. Y el 10% de los pacientitos que se alimentan a través del seno materno van a presentar lo que es ictericia. Hay que recordar que hay un tipo de ictericia que se le conoce así, ¿no? Ictericia secundaria a lactancia materna, ¿vale? Que eso va a ser algo completamente normal y que ahorita más adelante vamos a abordar dentro del espectro de las ictericias fisiológicas. Un checkpoint que quiero dejar muy claro desde un inicio es que toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas siempre es patológica. Creo que esta es una de las cosas bien definidas por la guía de práctica clínica, que evidentemente nos dice, si tenemos un recién nacido que al poco momento de nacer, a las horas, que sea dentro de ese primer espectro de 24 horas aparece ictericia, hay que pensar en una ictericia de tipo patológica y de ahí hacer nuestro abordaje diferencial entre todas las entidades, ¿vale? Vamos a ver que tenemos inmunización en el grupo ABO, en el RH, tenemos atresia de vías biliares, galactosemia, algunas otras metabolopatías más complejas, entonces vamos a ir abordándolo poco a poco. Una cosa muy puntual que hay que remarcar aquí es que como tal, la bilirrubina, el problema que tiene es que se aumenta demasiado, puede pasar la barrera hematoencefálica y producir daño a nivel encefálico. En pocas palabras, es neurotóxica si se acumula de manera abundante. Hay que recordar que normalmente esta bilirrubina nosotros la estamos desechando en dos formas principalmente, en forma de estercobilina y en forma de urobilina. Si no la desechamos, se acumula, esta se va a cerebro, neurotoxicidad y puede producir problemas en el desarrollo de ese bebé, ¿sale? En cuanto a la ictericia fisiológica, esta por lo general aparece después de las 24 horas primeras de nacimiento y generalmente desaparece entre el tercer y quinto día. Esto es muy variable,
¿vale? Pero sí la ley que tiene que seguir es que no aparece dentro de las primeras 24 horas, ¿vale? Esto en cuanto a la ictericia fisiológica. Ahora, unos checkpoints así muy importantes y que me gustaría dejar muy en claro desde un principio es a partir de cuánto nivel de bilirrubina vamos a considerarlo como riesgo o diagnóstico para poder producir o para poder mencionar una ictericia neonatal. De manera general, la ictericia patológica se va a definir arriba de 5 miligramos sobre decilitro en la bilirrubina, ya sea en la indirecta o ya sea en la directa. Hay que recordar que la única diferencia va a ser el abordaje diferencial en cuanto a patologías que vamos a ver. Y el kernicterus, que básicamente es esta encefalopatía producida por hiperbilirrubinemia, lo vamos a definir o va a tener el paciente riesgo a partir de 20 miligramos sobre decilitro. Entonces, muy importante, arriba de 5, como tal ictericia general, kernicterus, sale encefalopatía por hiperbilirrubinemia, arriba de 20 miligramos sobre decilitro. Entonces, muy importante, ahorita vamos a ver cómo vamos a empezar el abordaje diagnóstico y cómo vamos a ir encontrando ciertas pistas para poder abordar el tema. En cuanto a la fisiología de lo que es la bilirrubina, fíjense que hay algo muy interesante. Y es que el hígado se encarga de la conjugación de esto a través de una enzima, que de una vez vayan sabiendo que es la glucuroniltransferasa, una enzima muy importante que va a metabolizar lo que es esta bilirrubina no conjugada y la va a transformar en bilirrubina de tipo conjugada. ¿Cuál es la diferencia más importante que tiene la bilirrubina no conjugada o indirecta con la bilirrubina conjugada o directa? La diferencia se centra en que una es soluble y la otra no es soluble, ¿sale? Una va a tener la capacidad de poderse mezclar con los líquidos porque va a ser hidrosoluble, mientras que la otra no. ¿Cuál va a ser la hidrosoluble y por la cual podemos desecharlo? Por eso podemos desecharlo, es la bilirrubina conjugada, aquella bilirrubina que ya pasó por el hígado, por ese transporte y ese metabolismo hepático. Una vez que esa bilirrubina se transforma en conjugada, se desecha por las vías biliares. Hay que recordar que dentro de las funciones exócrinas, de hecho la función más importante exócrina que tiene el hígado es la producción de esta bilirrubina, ¿sale? Que eventualmente se va a conjugar junto con lo que van a ser los jugos biliares, se va a desechar por los conductos hepáticos. Por ahí vean, tengo una clase como hace 4 años en el canal de vías biliares, veanlo por ahí, también está muy interesante. E incluso les puede servir mucho para coledocolitiasis y todas esas patologías de vía biliar. Y finalmente, esa bilirrubina llega hacia lo que sería el intestino delgado, a la ámpula de Vater. Entonces, una vez que llega ahí, esa bilirrubina conjugada, esta se puede transformar en dos cosas a partir del metabolismo de la microbiota bacteriana a nivel intestinal. Se puede transformar en urobilinógeno y estercobilina, ¿vale? La estercobilina le va a dar el color a las heces, la urobilina le va a dar el color a la orina. Hay que recordar que en ausencia de esta estercobilina vamos a tener presencia de acolia, que es la presencia de heces fecales que se van a ver blanquecinas, y en ausencia de urobilina vamos a tener coluria, que va a ser una orina en color Coca-Cola, color marronzosa, sale, que clásicamente se presenta en el paciente con síndrome colestásico. Más adelante vamos a ver que esto casi es patoneumónico de la atresia de vías biliares, teniendo en contexto una ictericia neonatal con aumento de bilirrubina de tipo directa, ¿vale? Entonces ahorita lo vamos a ver eso, no se preocupen. A palabras sencillas, expliqué la parte final, pero ¿qué es lo que pasa antes de llegar a esa bilirrubina no conjugada a lo que es el hígado? Hay que recordar que la bilirrubina proviene de lo que son los eritrocitos, específicamente del grupo hemo, porque acuérdense que la globina, que básicamente es otra proteína que deriva de ahí, va a ir a hacer otro metabolismo, mientras que el grupo hemo se va a deshacer en 3 principales cosas. El hierro, que estaba sosteniendo su grupo hemo. Acuérdense que el grupo hemo, pues básicamente va a tener esas cadenas que unen la hemoglobina. Ya cuando veamos algún día anemias hemolíticas y que tengan que ver con ciertas patologías de la hemoglobina, se van a dar cuenta que estos grupos de cadenas alfa y cadenas beta son muy importantes, ¿vale? Entonces el grupo hemo se libera de ese eritrocito a los 120 días, que básicamente se rompe gracias al vaso. Acuérdense que es el lugar donde se da la hemólisis a los 120 días. Y este grupo hemo va a transformarse en biliverdina. Esta biliverdina después va a ser fagocitada por macrófagos. Y dentro del macrófago va a haber enzimas que van a poder transformar esa biliverdina en bilirrubina no conjugada, gracias a una enzima que se le conoce como biliverdina reductasa, que les digo, el macrófago la tiene en su interior. Eventualmente
eventualmente esa bilirrubina no conjugada va a ser transportada ahora por la albúmina. Esta ya es una proteína como tal que se puede unir a lo que es la albúmina. Acuérdense que la albúmina transporta ese tipo de moléculas porque la albúmina es como un carrito que va y lleva las cosas hacia el hígado y la va a llevar exactamente al hígado. En el hígado lo va a recibir el hepatocito y se va a encontrar con una enzima muy importante. Esta enzima es la glucuroniltransferasa. Esta glucuroniltransferasa lo que va a hacer es que va a cambiar la bilirrubina no conjugada a una bilirrubina de tipo conjugada. En otras palabras, de una bilirrubina indirecta a una bilirrubina de tipo directa. Ese paso es muy importante porque les digo, si hay deficiencias enzimáticas que afecten la glucuroniltransferasa, ¿qué va a pasar? Que no vamos a tener una conjugación y por ende no vamos a poder eliminar la bilirrubina, ¿vale? No va a haber urobilina, no va a haber estercobilina. Entonces vamos a tener un problemón que a final de cuentas el déficit de esa enzima puede producirnos todo esto, ¿vale? Caso que sucede en ciertas situaciones. Por ejemplo, el síndrome de Klinger-Najar, aquí puede existir una deficiencia total de lo que es la glucuroniltransferasa. O incluso en el síndrome de Gilbert, donde la deficiencia es más leve, también se puede presentar ictericia, pero de manera más tenue y que básicamente es un poquito más benigna que el Klinger-Najar, porque en esta sí hay una deficiencia total. Entonces, estas dos metabolopatías se caracterizan por el déficit de la glucuroniltransferasa. Ahora se dan cuenta por qué es tan importante esta enzima, pues básicamente porque si no la tenemos, pues vamos a tener problemas con su eliminación de la bilirrubina, ¿vale? Entonces, muy importante no olvidarlo, ¿vale? Toda bilirrubina que no haya llegado todavía al hígado a su metabolismo va a ser bilirrubina indirecta. Y toda bilirrubina que ya haya pasado y que esté transitando lo que es ese hígado, que ya haya pasado por la glucuroniltransferasa o incluso esté desechándose por la vía de los conductos hepáticos y la vía biliar, va a hacer elevaciones de la bilirrubina directa. Eso es muy importante porque acuérdense que tener una bilirrubina indirecta elevada es muy diferente a tener una bilirrubina de tipo directa, ¿vale? O sea, el espectro de enfermedades que tenemos que pensar son totalmente distintas. Por ejemplo, en la bilirrubina indirecta, como ya les dije que viene de los eritrocitos, lo que es esa primera bilirrubina, pues el hecho de que tengamos una hemólisis muy severa puede producir aumentos de la bilirrubina. ¿De qué tipo? La indirecta. Ahora, en caso que tengamos una atresia de vías biliares porque estas no se desarrollaron bien y hay ausencia de estos conductos o están muy estenosados, están cerrados, esto va a producir un aumento de la bilirrubina de tipo directa. ¿Por qué? Porque ya pasó el metabolismo hepático a través de la glucuroniltransferasa. Entonces, muy importante, no se les vaya a olvidar, es uno de los puntos más importantes a nivel de la fisiología para poder entenderlo. Y parte de esta parte, de esto que acabo de explicar, se va a ver traspolado a la ictericia de tipo fisiológica, que ahorita vamos a explicar por qué es que se presenta, ¿vale? Que básicamente tiene que ver con el metabolismo y tiene que ver con una característica de los eritrocitos del recién nacido, ¿vale? Entonces vamos con la fisiopatología de la ictericia fisiológica. ¿Qué es lo que sucede en esta? En esta, como tal, los eritrocitos tienen una corta vida. Lo único que vi, el espectro de vida que tienen esos eritrocitos es de 90 días. Además de esto, el lento o la corta vida de los eritrocitos, además de esto, hay un lento metabolismo y una lenta excreción de la bilirrubina. Lo que va a hacer que, pues que tengamos un aumento sustancial de bilirrubina y pues eventualmente esto producirnos ictericia fisiológica. Punto a recordar importante, nunca se presenta dentro de las primeras 24 horas. Acuérdense que una de las cosas más importantes que les dije desde el principio, si tenemos ictericia desde un inicio en las primeras 24 horas, es patológico, ¿sale? Entonces, ahora vamos a otro espectro. Tenemos ictericia patológica. En este caso, siempre habrá un trastorno de fondo, porque en este caso estamos teniendo una ictericia que nos llama la atención. Y aquí tenemos que evaluar el gran espectro de enfermedades, ¿no? Si se trata de una patología a nivel hepático, si se trata de una patología a nivel de los eritrocitos, si es por déficits enzimáticos como el Klinger-Najar o el síndrome de Gilbert. Entonces, ahí tendríamos que valorarlo, ¿no? Incluso otra metabolopatía
como la galactosemia, ¿vale? Entonces ahorita lo vamos a ver. Y bueno, finalmente esta bilirrubina elevada tiene el potencial de generar neurotoxicidad y causar alteraciones en el neurodesarrollo. De hecho, es asociado a parálisis cerebral infantil, desórdenes en el lenguaje y lo que es sordera. Acuérdense que un niño que no escucha es un niño que va a tener problemas para poder generar lenguaje, ¿sale? Por eso el tamiz auditivo se hace a los 3 meses para que podamos corregirlo antes de los 6 meses tratando al paciente para que pueda aprender a escuchar y en base a ello pues aprenda a hablar ese bebecito, ¿no? Por eso es tan importante marcar el tamiz a temprana edad. El kernicterus se presenta en poca frecuencia. Esta solamente se ha reportado en un 2%. Si se fijan es una gran minoría, pero hay que tener cuidado porque si ya el paciente presenta kernicterus y presenta datos de esa encefalopatía producido por la hiperbilirrubinemia, es una de las indicaciones que pueda meritar hasta exosanguíneo transfusión, ¿sale? Que es uno de los últimos pilares en cuanto al tratamiento, que hay que recordar que los dos puntos más fuertes va a ser la fototerapia y la exosanguíneo transfusión. Ahorita más adelante, cuando veamos el tratamiento, les voy a enseñar cómo es que funciona la fototerapia, ¿sale? Que básicamente tiene un mecanismo muy sencillo. La exosanguíneo transfusión, pues básicamente es hacer un recambio sanguíneo y esa es la base de la fisiología del tratamiento de la exosanguíneo transfusión, ¿no? Entonces vamos a verlo, más adelante explicamos eso. En cuanto a la etiología, ya quedamos. Fisiológica y no fisiológica. Dos puntos muy claros. La no fisiológica aparece, o también denominada patológica, aparece en las primeras 24 horas y siempre tiene diagnósticos diferenciales. Depende si es bilirrubina indirecta la que está elevada o si es bilirrubina directa la que está elevada, ¿sale? Haciendo mucho énfasis en esa primera parte. Ahora, en cuanto a la fisiológica, esta es la más común, por lo general es la que más se presenta y se puede asociar al consumo de leche materna. Como tal, el mecanismo por el cual se presenta la ictericia por consumo de leche materna no se conoce del todo, de hecho todavía está muy desconocido. Se menciona que se puede llegar a presentar en el 2% en una parte de la guía, pero si se fijan, en otra parte de la guía, en la epidemiología, nos dice hasta el 10%. Entonces ahí es un poco discordante la guía, nada más recuerden lo que es una minoría, 2 al 10% si lo quieren poner así. Y algo muy importante que sí nos marca la GPC es que no se debe suspender la lactancia materna, ¿sale? Como tal, que presente ictericia debido a sospecha por consumo de leche materna no es indicativo para suspender la lactancia. ¿Qué sí se puede hacer? En caso de que se quiera corroborar el diagnóstico, que efectivamente se trata de una ictericia por consumo de leche materna, se puede suspender un momento, no menos de 48 horas, y se confirma el diagnóstico porque evidentemente el tinte ictérico va a empezar a disminuir, ¿vale? Evidentemente, el tipo de bilirrubina que va a estar arriba, pues va a ser bilirrubina indirecta. Acuérdense que las únicas causas por las que se eleva la bilirrubina directa es porque hay un problema después del hígado, ¿sale? Que por lo general va a ser atresia de vías biliares, que vamos a ver más adelante. Entonces, muy importante. Ahora, en cuanto a la no fisiológica o también denominada patológica, traigo este algoritmo de aquí que mi profesor me enseñó, porque básicamente nos decía, hay un gran espectro, pero todo se va a resumir entre si es una bilirrubina directa lo que está elevado o si es bilirrubina indirecta lo que está elevado. Fíjense, a palabras sencillas, si la bilirrubina directa está elevado, hay que pensar en un problema de manera post-hepático, ¿vale? O sea que hay datos de colestasis, un síndrome colestásico. Puede ser la principal causa, una atresia de vías biliares, donde característicamente en este tipo de pacientes vamos a tener presencia de una triada, que va a ser ictericia, acolia y coluria. En otras palabras, amarillo, popos blancas y popó Coca-Cola o popó amarronada, ¿sale? A palabras simples. Ahora, bilirrubina indirecta se encuentra elevada. Aquí tenemos que ver algo muy importante y es ver si el paciente está presentando hemólisis o no está presentando hemólisis. ¿Cómo me doy cuenta yo en una biometría hemática si el paciente presenta hemólisis o no presenta hemólisis? Me voy a dar cuenta por los reticulocitos. Normalmente el porcentaje normal de retis que tiene que haber en un frotis sanguíneo o en una biometría hemática es del 3 al 5%. Hay que recordar que los reticulocitos son formas inmaduras de los eritrocitos que se
producen en la médula ósea. Evidentemente, conforme vayan desarrollándose esos retis, van a alcanzar su forma madura, que va a ser finalmente un eritrocito 100%. Pero el reticulocito es una forma inmadura que se presenta en estadios tempranos cuando recién se acaban de formar. Entonces, si yo tengo unos retis elevados, ¿sale? Va a ser de característica esa bilirrubina indirecta por hemólisis. Si yo tengo reticulocitos en niveles normales, va a ser no hemolítica y por ende todas las causas que se asocian a no hemólisis van a ser infecciones, que ahí podemos incluir lo que es el TORCH, sale uno de los temas también más bonitos de pediatría, deshidratación, porque generalmente cuando hay deshidratación los niveles en la biometría hemática pueden cambiar un poquito e incluso puede haber hemoconcentración, hipotiroidismo, galactosemia, que acuérdense que es otra metabolopatía que mencionábamos, e incluso síndrome de Klinger-Najar y Gilbert, que acuérdense que estos dos se asocian a la cuestión de déficit de la glucuroniltransferasa, ¿vale? El hipotiroidismo congénito, que en este caso también se conoce como creatinismo, también se ha asociado. Entonces hay que tenerlo también en consideración. Ahora, vámonos en cuanto a si es una elevación de bilirrubina indirecta y tiene reticulocitos elevados, que esto estaría hablando de hemólisis. Aquí lo más importante, después de ver que sí es hemolítica, es ver si es de tipo autoinmune o es no autoinmune, ¿vale? ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Pues tengo que practicar un CUMS directo en el bebecito, ¿vale? Acuérdense que el CUMS indirecto es una prueba para la madre y muchas veces lo hacemos para ver si la mamá está sensibilizada cuando tenemos riesgo de inmunocompatibilidad del grupo ABO o del RH, ¿sale? Del antígeno de Reus. Entonces, muy importante, si el CUMS directo está positivo, es autoinmune y por ende se va a tratar de una incompatibilidad del RH o del grupo ABO. Ahorita vamos a puntualizar más cositas acerca de estos dos temas porque son de los más importantes. Y ahora, en caso del que el CUMS directo sea negativo, vamos a pensar en un tipo de anemia, que sería la anemia por déficit de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa. Ahí se me trabó la lengua. A veces es difícil recordar tantos nombres. Seguramente también les ha pasado, pero ya con el paso de los años en medicina, como que uno se va haciendo experto en mencionar cosas ahí medio en trabalenguas, ¿no? Entonces, si es CUMS directo de tipo negativo, significa que no es autoinmune lo que es esa hemólisis y por ende hay que pensar en una anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, muy importante, hay que recordar que este tipo de anemia se asocia al favismo, que acuérdense que estos pacientes pues no pueden comer habas porque si no, pues tienen periodos de hemólisis, ¿no? Entonces, muy importante, no hay que olvidarlo. Evidentemente hay mucho más patologías de causas hemolíticas no autoinmunes, como por ejemplo defectos en la membrana del eritrocito, como una esferocitosis hereditaria, o incluso patologías en la hemoglobina, como lo que puede ser una anemia por células falciformes, ¿no? Que también constituye otra de las anemias hemolíticas. Entonces, muy importante, ya cuando veamos el tema de anemias, pues voy a enseñarles todo eso en cuanto a la presencia de anemias hemolíticas y no hemolíticas, ¿vale? Entonces, muy importante. Uno de los temas que hay que recordar aquí con mayor énfasis es la incompatibilidad del grupo RH y el grupo ABO, ¿sale? Que ahorita más adelante vamos a abordar. Entonces, en cuanto a la ictericia isoinmune, que sería por incompatibilidad, ya les dije, vamos a tener dos tipos a palabras simples, el grupo ABO o incompatibilidad al RH, ¿vale? Básicamente, ¿por qué se presenta? Porque hay una diferenciación de antígenos con los de la madre. O sea, los antígenos del feto, en este caso ya el recién nacido, pues van a ser diferentes con los de la madre. Esto es importante porque hay que recordar que al menos en la incompatibilidad por el RH, la madre tiene que ser negativa siempre para que se presente esto. Y el feto, pues tiene que tener un RH diferente, en este caso tiene que ser positivo. Por lo general, aquí quien es positivo es el papá y a veces se puede llegar a desconocer qué grupo de RH es el papá, ¿no? Pero evidentemente, si tenemos una diferenciación entre el grupo RH, que la madre sea negativa y el bebé sea positivo, pues evidentemente se pueden crear anticuerpos. Aquí el problema
no es como tal el primer embarazo, sino quien tiene el verdadero problema para desarrollar esta hemólisis en el nacimiento es el segundo embarazo. ¿Por qué? Porque el primer feto va a desarrollar la sensibilización para la madre y ya cuando tengamos el siguiente embarazo, ya va a haber anticuerpos que van a poder responder y van a poder generar hemólisis, ¿vale? Entonces, muy importante. ¿Cómo prevenimos que el segundo embarazo salga todo bien y que no haya este riesgo de hemólisis? Pues bueno, si nos damos cuenta de esto en el primer embarazo, vamos a administrar la vacuna anti-D o también conocida como inmunoglobulina anti-D o la vacuna anti-Rogan, ¿vale? La Rogan básicamente. La dosis es de 100 UG. Y básicamente se ponen dos dosis. La primera dosis a las 28-32 semanas de gestación y la segunda dosis se pone entre lo que serían las 48-72 horas posparto, ¿no? Esta es una pregunta que en un simulador me hicieron, entonces tómenla mucho en consideración de cuándo es que se aplican sus dos dosis, 28 semanas de gestación y a las 48 horas posparto, ¿vale? Generalmente la incompatibilidad en el RH es más grave y ya les dije, se presenta desde el segundo embarazo. ¿Por qué? Porque el primero se insensibiliza. Ahora vámonos en cuanto a la incompetencia en el grupo ABO. En el grupo ABO, esta como tal es un poquito más frecuente, pero es menos grave. Algo importante a mencionar es que por lo general, cuando tenemos una ABO diferente entre la mamá y el niño, no necesita estar sensibilizada la madre. Entonces, desde el primer embarazo puede existir lo que es una incompatibilidad a lo que es el grupo ABO. Entonces, muy importante. Cosa también importante, como es más grave la incompatibilidad en el RH, en el antígeno de Reus, es más grave, ¿sale? Y aquí podemos presentar lo que es un hidrops fetal, ¿vale? En el ABO es muy raro que se llegue a ver esto, por lo tanto lo dejamos como que no hay hidrops. Si llega a venir esa pregunta de hidrops fetal, tenemos antecedente de esta incompatibilidad en el RH y además no se aplicó su vacuna anti-D o anti-Rogan, pues hay que pensar en que estamos teniendo un bebé con una enfermedad hemolítica del recién nacido que corresponde a incompatibilidad del RH, ¿vale? Entonces, muy importante, no se les vaya a olvidar estas dos diferencias entre el grupo ABO y el RH, ¿vale? Vámonos en cuanto a la colestasis neonatal, que esta va a considerarse como una de las principales causas de elevación de bilirrubina directa. Esta va a ser un poco más rara, porque en general lo más frecuente va a ser la incompatibilidad a los grupos sanguíneos, tanto al RH como al ABO, pero es un diagnóstico diferencial muy fuerte que hay que pensar cuando tengamos bilirrubina directa elevada. ¿Cómo vamos a definir que la bilirrubina directa está elevada? Cuando tengamos una directa arriba de 2 miligramos sobre decilitro o tengamos más del 20% de bilirrubina directa en la bilirrubina total. O sea, de todo lo que tiene la bilirrubina total, tiene que ser al menos más del 20% bilirrubina de tipo directa, ¿vale? Vamos a tener una clasificación. Depende si es intrahepática o depende si es extrahepática. Aquí yo lo que les recomiendo es que sepan que lo más común es que sea extrahepática, ¿sale? Por lo general va a ser correspondido a una atresia de vías biliares, ya que esta es la que tenemos que pensar siempre hasta el 50% de las veces. Y algo muy importante que se me hizo a considerar es que aparece un poquito más tarde, ¿sale? Aparece entre las 2 y las 4 semanas y fíjense, se presenta con esa triada clásica que les dije que corresponde al síndrome colestásico, que básicamente era coluria, acolia e ictericia, popos blancas, pipí o orina que va a estar de tipo Coca-Cola o amarronada y el tinte ictérico, ¿no? Los pacientes van a estar como los Simpsons, amarillos, ¿vale? Algo muy importante es que es la causa más común de trasplante hepático en neonatos, evidentemente porque pues si tienen atresia de vías biliares, pues van a requerir un trasplante para poder tener esas vías biliares en orden y poder tener una vía correcta para la eliminación de bilirrubina, ¿vale? Y fíjense que hay una clasificación. Tenemos la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3. No creo que sea tan importante que sepamos a qué se especifica cada una. Lo que sí es que la más común es la tipo 3, que corresponde a la atresia total de la vía biliar, ¿vale? Entonces la tipo 3 se presenta en un 80%, es la más común. Creo que eso sí se me hace una pregunta que hay mamona que pueda llegar a caer, porque pues al ser la más común, pues es la que tiene más peso. Y si se dan cuenta, le gana por muchísimo
a las otras dos. Entonces, esto sería en cuanto a colestasis neonatal. Recuerden pensar cuando vean bilirrubina directa elevada en esta etiología. Vámonos en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de la atresia de vías biliares. Si tenemos un diagnóstico, ¿cómo lo vamos a empezar a evaluar? ¿Cómo lo vamos a abordar? Primero, evidentemente, la elevación de la bilirrubina directa. Y segundo, hay un marcador que se llega a elevar cuando tenemos atresia de vías biliares, que eso también puede ser una muy buena pregunta en el ENARM, que básicamente es la GGT. La GGT es un marcador de atresia de vías biliares, ¿sale? Porque nos apunta a que sería pues esta etiología. Aunque el gold standard, el diagnóstico definitivo, lo vamos a hacer con gamografía, con tecnesio 99. La sensibilidad, fíjense que es del 100%. Y la verdad les voy a ser sincero, es un estudio, la gamografía, que ya tiene que ver más con imagenología y cuestiones de esas y que definitivamente yo como médico pasante no les puedo explicar muy bien, solo quédense con que la gamografía con tecnesio 99 es lo más sensible y lo que va a ser nuestro gold standard en caso de que te queramos diagnosticar a un recién nacido con esta patología. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es cirugía portoenterostomía de Kasai. Fíjense que aquí se me hizo muy interesante porque me recordó un poco a la cirugía que se hace en pacientes con cánceres de páncreas, que es la cirugía de Whipple. Evidentemente, la cirugía de Whipple es toda una derivación de la vía biliar con reanastomosis y muchísimas cosas más, ¿no? Pero parece un poco. Fíjense cómo básicamente una sección de lo que es intestino delgado la ascienden hacia lo que es el hígado, lo ponen como una derivación para que ahí caiga todo lo que es la bilis. Evidentemente por ese metabolismo exócrino de lo que es ese hígado, cae por ahí los jugos biliares y pues ya se reconecta con el intestino delgado para que evidentemente esa bilis que viene de acá arriba pues traiga todo lo esencial, ¿no? Es muy importante. Acuérdense que la bilis, que es uno de los componentes más importantes que por ahí también va la bilirrubina, sirve para la emulsificación de las grasas y eventualmente para formar esas micelas y que pueda ser transportado a través de los enterocitos a los kilomicrones y esos kilomicrones después lleven esa grasa hacia lo que serían los hepatocitos y lo puedan metabolizar. Gracias a la HMG-CoA y pueda determinar qué es lo que se va a formar, ¿no? Un LDL, un HDL, un VLDL. Entonces, por ahí, pues muy importante recordarlo. Eventualmente la bilirrubina, pues cuando caiga el intestino delgado a través de las bacterias, ya les dije, se puede transformar en dos cosas, urobilina y estercobilina. Una se va a eliminar por vía renal, otra se va a eliminar a través de las heces fecales y acuérdense que eso es lo que le va a dar el color a las heces, ¿vale? Ahora, en cuanto al pronóstico, la gran mayoría logran sobrevivir. Fíjense que tiene pues una supervivencia bastante aceptable, más del 90%, lo cual se me hace una diferencia muy importante con el Whipple, ¿no? El Whipple es una cirugía súper invasiva que por lo general a la gran mayoría de los pacientes les va muy mal. Digo, y a pesar de que el diagnóstico de cáncer de páncreas pues es un diagnóstico pues muy desfavorable porque hay que recordar que el cáncer de páncreas es de los cánceres, o más bien el cáncer más letal de todos, que tiene menos supervivencia porque al momento del diagnóstico pues básicamente ya se diagnostica en etapas muy avanzadas y que compromete ya mucho la vida del paciente. Entonces, pues muy importante, ahí haciendo nada más una diferencia para que se acuerden. Recuerden que toda en medicina es relaciones y entre más asocien farmacología, fisiología, otras patologías, más vamos a entender los temas poco a poco porque se nos va a hacer fácil poder entablar estas conexiones cerebrales que poco a poco vamos formando mientras que estudiamos para el examen nacional. Entonces, muy importante, no se les voy a olvidar, atresia de vías biliares y su cirugía de portoenterostomía de Kasai, ¿sale? Ahí el término, el epónimo del doctor Kasai, algún día quisiera que existiera la cirugía de el doctor Rome o algo así, ¿no? Sería chido. Yo creo que todos queremos que algún día tener un nombre en una cirugía o poner una técnica a nuestro nombre, ¿no? Estaría chido. Ok, vámonos al Kernicterus. En el Kernicterus vamos a tener que como tal las bilis pues son altamente liposolubles y es por eso que pueden penetrar la barrera hematoencefálica. Aquí nada más hay que recordar que cuando tengamos datos de encefalopatía como una succión pobre, un bebé hipotónico, evidentemente un niño que en el Glasgow va disminuyendo poco a poco, va perdiendo estados en su nivel de conciencia, disminución de los reflejos, incluso que convulsiona o tiene periodos de apnea, vamos a estar pensando en déficits neurológicos
patológicos asociados a el aumento de bilis en lo que es el sistema nervioso central, ¿vale? Aquí lo importante es que esos pacientes pues tienen una alta probabilidad de que ya necesiten lo que es sexo sanguíneo transfusión, porque evidentemente estos pacientes van a requerir un tratamiento más agresivo para evitar las complicaciones, ¿no? Que ya habíamos quedado: parálisis cerebral infantil, sordera neurosensorial, déficit en el desarrollo del lenguaje. Entonces, pues muy importante para poderlo pensar, ¿vale? Fíjense, algo que se me hizo muy interesante, ya les he dicho también desde el principio, que hay que pensar que Kernicterus, cuando tengamos niveles de bilirrubina arriba de 20, pero también si tenemos un incremento rápido de bilirrubinas séricas, que eso se va a definir arriba de 0.5 miligramos decilitro hora, y obviamente manifestaciones clínicas de encefalopatía, pues hay que pensar en que estamos por tener una encefalopatía por bilirrubinas altas, ¿vale? Entonces, muy importante, no se les vaya a olvidar. Ahí les pongo un astrocito para que se acuerden que el astrocito forma la barrera hematoencefálica. Nada más ahí, dato ahí entre los neuros para que no se les vaya a olvidar. Ahora vámonos en cuanto al diagnóstico, que aquí es uno de los puntos más importantes porque va a cambiar según las semanas de gestación. ¿Cómo vamos a hacer la medición de esas bilirrubinas? ¿Sale? Entonces, cosa primaria, examinar de modo constante al neonato durante las primeras 72 horas. Evidentemente, si tenemos un niño que desde el principio presenta datos de ictericia, ese tinte ictérico, vamos a mandarle a pedir inmediatamente a las 2 horas, de manera inicial, de manera urgente, bilirrubinas séricas. Aquí no hay de otra. Si el paciente tiene ictericia dentro de las primeras 24 horas, ¿qué dijimos que hacía referencia? A que siempre es patológica. Por ende, siempre bilirrubinas séricas. ¿Cuándo? A las primeras 2 horas. Después de esto, hay que estarlas midiendo cada 6 horas para ir haciendo una curva y con esto ir viendo si van aumentando, si se mantienen estables o si es que van disminuyendo, ¿vale? Esto más que nada dentro de las primeras 24 horas para ir haciendo esa curva que mencionábamos, ¿vale? Ahora, importante, si no tenemos factores de riesgo, si no tenemos una ictericia como tal patológica que se presenta dentro de las primeras 24 horas, no es necesaria tomarlas de rutina. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí va enfocado a que no todos los pacientes que tengan ictericia, ¿vale? Si yo tengo un neonato y parece que está todo bien, pues no le voy a tomar bilirrubinas porque por lo general no va a pasar nada, va a ser un paciente que básicamente ya la libró, ¿vale? Entonces por eso no es de rutina. Ahora, en dado caso que se presente durante su instancia en el hospital este tinte ictérico, después de las 24 horas, vamos a determinar su edad gestacional. Si este tiene menos de 35 semanas de gestación, o sea, es un prematuro, vamos a medir bilirrubinas séricas, ¿sale? El riesgo de que se trate de algo patológico incrementa un poquito más porque al ser un prematuro, pues tiene más riesgo, ¿vale? Ahora, en dado caso que presente más de 35 semanas de gestación o haya sido un neonato de más de 35 semanas de gestación, podemos pedir, vamos a medir más bien bilirrubinas a través de un bilirrubinómetro transcutáneo. Por lo general se hace en lo que es el esternón, ahí se miden. Y fíjense, si a través de este método, con el bilirrubinómetro, sacamos que está arriba de 14.7 miligramos sobre decilitro esas bilirrubinas, vamos a corroborar pidiendo unas bilirrubinas séricas, ¿sale? Entonces, acuérdense que la única indicación que cambiaría es que si es mayor a 35 semanas y como tal no es una ictericia que apareció en las primeras 24 horas, podemos medirlo con bilirrubinómetro transcutáneo a nivel de esternón. Si es mayor a 14.7, corroboramos con bilirrubinas séricas, ¿sale? En los otros dos escenarios, cuando tengamos tinte ictérico en las primeras 24 horas, siempre bilirrubinas séricas. Y cuando tengamos menos de 35 semanas de gestación, pero presentó ictericia después de las 24 horas de nacimiento, bilirrubinas séricas también aquí, porque ya quedamos que también es un niño prematuro que puede tener más riesgo de algo patológico, ¿vale? Entonces, esas serían las indicaciones para poder hacer nuestra medición de bilirrubinas. Ahora, ¿qué otros estudios nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial? Evidentemente hay que pedir una BH, unos reticulocitos y un grupo sanguíneo donde veamos el RH, veamos cómo está su CUMS directo en ese bebé, para ver si se trata de una anemia, un proceso autoinmune o no autoinmune, ¿vale? Acuérdense que en la biometría, pues nosotros vamos a podernos darnos cuenta de esos niveles, ver cómo están esos hematis, los reticulocitos para ver si está haciendo regeneración o no está haciendo regeneración. Entonces, son cosas muy importantes
que hay que valorar desde un inicio para empezar a hacer todo nuestro abordaje diagnóstico, que fue lo que vimos aquí, ¿no? Si es indirecta, si es directa. Evidentemente, el camino de la indirecta, de la bilirrubina indirecta elevada, va a ser un poco más complejo, pero si se fijan, pues evidentemente no es tanto si ya lo revisamos poco a poco y paso a paso, ¿vale? Entonces, cosas muy importantes, muy puntuales que hay que recordar, pero seguramente me entendieron cuando lo expliqué. Ahora vámonos en cuanto al Kramer, que es esta escala que nos mide clínicamente cómo es que vamos a ir presentando ese nivel de ictericia, ¿sale? Es una escala que la podemos ir midiendo o valorando de manera cefalocaudal, teniendo como la primera zona la cabeza y cuello, la segunda todo lo que sea el tórax y parte del abdomen hacia lo que sea el ombligo. De hecho, aquí les pongo ombligo porque es uno de los puntos más importantes. Si les dice que la ictericia está hasta el ombligo o superior al ombligo, acuérdense que es un estadio 2. Si esta pasa por debajo del ombligo hasta las rodillas, es un estadio 3. Y ahora, si este llega de las rodillas hacia lo que serán los talones, es un 4. Y si ya afecta las palmas y las plantas de los pies, es un 5. Entonces, aquí nada más diferenciarlo porque depende de cómo se va a encontrar, es el riesgo que tenga para encontrar bilirrubinas elevadas. Fíjense, si está en zona 1, que será lo más leve, están en 5.8, si está en 2, 8.8, si está en 3, 11.7, si está en 5, ya es mayor a 14.7, que eso ya le confiere muchísimo riesgo. Evidentemente no nos vamos a confiar 100% de la clínica porque esto puede ser muy subjetivo. Y tenemos que revisar al niño siempre, de preferencia, a la luz natural, ¿vale? Tratar de no tener ningún tipo de luz artificial porque puede causar esta visión subjetiva y lo que alguien ve como 2, yo lo puedo ver como 4 y pues se presta a malinterpretaciones. Entonces, siempre que tengamos riesgo, lo más confiable es medir nuestras bilirrubinas, ¿vale? En este caso, dependiendo de cómo lo encontremos, vamos a ir indicándolo, ¿no? Si es en las primeras 24 horas, séricas, ya saben. Si es menos de 35 semanas de gestación, también séricas. Si es mayor a 35 semanas de gestación, podemos pedirlo con bilirrubinómetro. Si es mayor a 14.7 con esto, comprobamos con unas bilis séricas, ¿vale? Entonces, muy importante la medición de bilirrubinas y la evaluación con el Kramer. Vámonos en cuanto a lo que sería el tratamiento. Aquí, como les decía desde un principio, vamos a tener dos pilares fundamentales: la fototerapia y la exosanguíneo-transfusión. La fototerapia, ¿cómo sirve? Miren, básicamente lo que o uno de los, antes de abordar cómo funciona, me gustaría decirles algo muy puntual porque es algo que anteriormente yo creo que todos nos hicieron, y es que nos daban baños de sol para que justamente se nos quitara este tinte ictérico, y esto no tiene evidencia suficiente como para recomendarlo. Entonces, si son pasantes de servicio social, dan consulta y ven bebés que tienen esto, pues no hay que recomendarlo porque incluso puede causar daño, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona la fototerapia. La fototerapia, pues básicamente la más recomendada es con luz azul y con protección ocular. Ahorita vamos a ver por qué le tapamos los ojos a los niñitos. Y básicamente esta lo que hace es que transforma la bilirrubina en un compuesto soluble. Ese compuesto es la limiburina. Este compuesto, pues básicamente ya se puede excretar. ¿Se acuerdan lo que hacía el hígado en la fisiología con la bilirrubina indirecta y la pasaba de tipo indirecta a tipo directa? Pues básicamente a través de la glucuroniltransferasa, cuando la conjugaba, la hacía soluble. ¿Para qué soluble? Para que la pudiéramos eliminar. Pues básicamente lo que hace la fototerapia es este mismo proceso, pero a través de este compuesto, para poderla excretar. Entonces, esta es la base de por qué la fototerapia funciona. Acuérdense que la respuesta máxima que va a tener un paciente con fototerapia va a ser a las 2 a 6 horas, o sea, básicamente de manera inmediata, y tenemos que estar haciendo pausas de la fototerapia. Esto depende si se indica de manera simple o en múltiples dosis, que ahorita vamos a ver cuál va a ser el criterio, pero hay que hacer pausas para que el bebé se esté alimentando con su lactancia materna, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros éramos internos y estábamos rotando por CUPA, había ciertos horarios donde la mamá entraba con el bebé y le daba de comer, ¿vale? Aproximadamente hay que darle de comer entre 10 a 12 tomas a lo que es ese bebecito para que se esté alimentando conforme está recibiendo la fototerapia. Y también muy importante,
estar midiendo las bilirrubinas cada 4 a 6 horas. ¿Esto para qué? Pues para hacer nuestra curva de bilirrubinas. ¿Cómo van? Si se van elevando, si van descendiendo, si ya se mantuvieron estables. Lo que casi siempre pasa es que reciben la fototerapia y estas empiezan a descender. Entonces, muy importante, no hay que olvidarlo. Ahora, ¿cuándo vamos a suspender la fototerapia? Cuando tengamos un descenso de la bilirrubina al menos de 2.94 miligramos sobre decilitro debajo del umbral, que esto ya se va a considerar como un rango exitoso de la fototerapia y por ende ya podemos decidir o contemplar la interrupción de esta para que finalmente termine de descender por completo y el bebecito pues pueda irse a la casa lo más pronto posible, ¿vale? Algo muy importante, ¿cómo vamos a determinar que le vamos a dar fototerapia o que incluso vamos a tener criterios de exosanguíneo transfusión? O sea, ¿hasta qué momento vamos a determinar cada una de estos dos? Pues hagan de cuenta que la guía de práctica clínica nos establece unas tablas que considera la edad gestacional y los niveles de vida extrauterina, incluso los niveles de bilirrubina. Entonces, dependiendo de esas tablas, vamos a ir graduando cuánto tiene y vamos a ver si está en niveles de fototerapia o en niveles de exosanguíneo transfusión. ¿Y qué creen? Hay tablas para todas las semanas de gestación y para los días de vida extrauterina. Entonces, está muy cabrón aprenderse estas tablas porque pues básicamente van cambiando un chorro. Ya saben que los pediatras son de percentilas y de muchos números y todo esto, que a mí en general la verdad es que no soy tan fan de traer mi calculadora y andar ahí por los pasillos midiendo dosis y todo esto. Por eso no creo que sería buen pediatra. Y estas son las tablas de la GPC. Fíjense, esta es de la 23 semanas de gestación. Y pues básicamente aquí va midiendo si está en rangos de exosanguíneo transfusión, si está en rangos de fototerapia, pero ahí les va algo muy importante y es un tip para los que están cursando el internado o van a ser pediatras, ¿vale? Cuando yo roté por pediatría, nos decía un profesor que estaba bien que no supiéramos esto, pero pues no siempre lo vamos a tener a la mano. Entonces podemos utilizar aplicaciones como la Billy App. Esta, bueno, ahí lo tapó poquito, pero la Billy App está disponible en App Store y también en Android, me parece. Está buena porque ahí nada más le ponías las semanas de gestación, y le ponías los días de vida extrauterino y ya te marcaba, pues, bueno, también los niveles de bilis y ya te marcaba, en qué rango estaba, ¿no? Si ya ocupaba fototerapia, si no ocupaba fototerapia. Entonces, pues es una manera rápida de sabérselo, ¿vale? Entonces, muy importante, y bueno, ¿cuándo vamos a considerar que fracasó nuestra fototerapia? En caso de fracaso, esto se va a definir con 2 incrementos sucesivos de los controles de bilirrubinas séricas después del inicio de fototerapia. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que si nosotros medimos las bilirrubinas de 4 a 6 horas 2 veces y vemos que estas siguieron aumentando, ahí ya estamos hablando de un fracaso en la fototerapia. Vámonos ahora en cuanto al siguiente escalón, ¿no? Que sería la fototerapia múltiple. Esta de acá es la simple, esta de acá es la múltiple, ¿sale? En esta vamos a darla cuando tengamos aumento rápido de bilirrubinas, que acuérdense que esta se define como más de 0.5 miligramos por decilitro por hora, ¿vale? Si vemos que un niñito empieza a subir todo ese rango de manera muy rápido, hay que dar fototerapia múltiple porque queremos evitar que llegue a más de 20 y desarrolle riesgo para un kernicterus, ¿vale? Ahora, en caso también de que el paciente tenga bilirrubinas arriba de 3 miligramos sobre decilitro, 3 miligramos sobre decilitro por debajo del umbral para exosanguíneo transfusión, vamos a también dar fototerapia múltiple. Si se fijan, ya es un rango súper cercano a exosanguíneo transfusión, entonces hay que irnos un poco más agresivos y hay que pasar de una fototerapia simple directamente a una fototerapia de tipo múltiple, ¿vale? Para no llegar a la exosanguíneo transfusión. Evidentemente, como todo procedimiento en medicina no es inocuo y tiene factores de riesgo. Entonces siempre va a haber de alguna manera efectos que van a dañar a nuestro bebé, ya sea con la exosanguíneo transfusión o sea con la fototerapia. En caso de la fototerapia, vamos a tener daño a la retina si no tenemos esa protección ocular. Y fíjense, a corto plazo, otros efectos adversos que puede haber es deshidratación, alteraciones electrolíticas, porque acuérdense que el niño pues básicamente está perdiendo líquidos, síndrome del bebé bronceado, que básicamente pues puede tener quemaduras a nivel de la piel, erupciones purpúricas y bulosas, irritabilidad y pues evidentemente uno de los que no vienen aquí como tal, pero también es importante mencionar, es que también el vínculo que se va a formar con la madre pues va a ser un poco más deficiente porque no va a tener contacto, porque el bebé va a tener que estar recibiendo sus sesiones de fototerapia.
Ahora, en cuanto a efectos a largo plazo, de los más importantes es que aumenta el riesgo de cáncer de piel, ¿no? El nevo melanocítico y pues cáncer de piel propiamente, incluso de enfermedades alérgicas. Y pues ya saben, el daño de la retina que ya mencioné con la protección, con los parchecitos a nivel de los ojitos, ¿vale? Acuérdense que hay que tapar siempre los dos ojitos en este caso. Porque pues hay que cuidar siempre los dos, ¿no? En caso de suspensión de fototerapia múltiple, ¿cuándo lo vamos a suspender? Pues básicamente cuando las bilirrubinas séricas, ya como tal, se mantengan en 3 miligramos sobre decilitro. Y aquí ya vamos a poder decidir si la suspendemos o no, ¿no? Básicamente dos indicaciones muy precisas, ¿no? Aumento rápido de bilirrubinas o que estén 3 miligramos sobre decilitro debajo del umbral de exosanguíneo transfusión. O sea, que básicamente ya estén a nada de recibir un tratamiento mucho más agresivo. Ahora, en cuanto a lo que sería la exosanguíneo transfusión. Esta básicamente es un recambio de la sangre de ese bebecito por otra sangre para poder ayudarle y que tenga pues esa nueva sangre con esos nuevos eritrocitos que no estén presentando hemólisis en caso de que ese sea el problema, ¿no? En este caso vamos a medir las bilirrubinas a las 2 horas cuando empecemos, después de que empecemos con la exosanguíneo transfusión. Y las indicaciones más precisas para empezar a darla es niveles por arriba del umbral, o sea, que si nosotros hacemos nuestra tablita y nos sale por acá arriba, de arriba del nivel de exosanguíneo transfusión, vamos a darle lo que es este tratamiento, presencia de Kernicterus, que ya les había mencionado eso desde el principio, y falla con fototerapia, ya sea múltiple, que haya fallado con la fototerapia simple, hayamos tenido que dar múltiple, falló. Entonces, en ese caso, vamos a empezar con exosanguíneo transfusión, ¿vale? Datos puntuales de la guía de práctica clínica que a lo mejor pueden llegar a preguntar, que la verdad no creo porque esto ya sí está muy de especialidad, pero pues igual ahí se los dejo. Y esto sería todo por la clase del día de hoy. Yo creo que ictericia es uno de los temas más complejos. Definitivamente es un tema muy de especialidad para los neonatólogos. Yo que soy médico pasante, pues la verdad es que yo creo que sé 1% de este tema. Y la verdad es que las guías de práctica clínicas pues están muy puntuales como para poder abordar el tema de distintos puntos. Pero lo más importante es saber cuándo vamos a empezar con una fototerapia, con una exosanguíneo transfusión, cuándo vamos a pensar en diagnósticos diferenciales, si es fisiológica, si es patológica, cuándo vamos a empezar en incompatibilidad del grupo RH o del grupo ABO y poder pues apoyar a esos bebecitos a que tengan el mejor desenlace posible. Pues si les gustó este video, esta clase, nada más dejen algún comentario, compártanlo con sus compañeros y vamos a seguir estudiando todos para el examen nacional que ya me nos acerca la fecha. Yo ya estoy por presentar mi examen profesional para graduarme como médico general. Entonces, esperemos que este año se nos haga a todos y todos logremos entrar a la especialidad. Cuídense mucho y que les vaya muy bien.